Mi nombre es Hugo Cruz Reyes, de formación soy psicólogo, también estudié Ciencias Políticas y Sociales, Derechos Humanos y ahora estoy estudiando Pedagogía y pues también hago defensa de derechos humanos desde la educación popular, desde espacios alternativos, supongo, y pues eso, o sea, conectar con la gente pues para reflexionar y para pues seguir transicionando a otros lugares. Bueno, yo llegué al tema de derechos humanos desde la academia, fue mis primeros acercamientos, pero me pareció francamente un discurso vacío, porque pues siempre hay como esa contradicción de los derechos humanos son una legislación y son unas letras y unos conceptos alejados de la realidad y de la gente. Y cuando llegué a la escuelita, pues cambió todo eso. Y también llegué por una invitación, como muchos llegamos a la escuelita, de unas compañeras con las que compartí una formación en temas de género. Ellas en ese momento se estaban formando para hacer talleres con las diferentes poblaciones de la UNAM y yo estaba participando pues de esa formación, ayudando en el equipo acompañante y hicimos clic y hicimos buen clic porque las compañeras, bueno, para variar en esos espacios pues era el único compañero y pues al principio las compañeras, porque además son de la disidencia, compañeras abiertas y políticamente lesbianas, pues tenían ciertas distancias con un hombre que participara de pues esas reflexiones y esos espacios de formación, pero al final hicimos buenas migas, nos hicimos amigos también, y porque además luego nos hemos encontrado en otros espacios, y me invitaron a la escuelita como un espacio abierto, diverso, justo articulado por la educación popular y al principio tenía como mis distancias con los derechos humanos, pero justo la escuelita me hizo cambiar esa visión y mirar pues a la gente y a las luchas y la organización y a las personas pues que se rifan las cuerpas y los cuerpos. Pues ahora que estoy repensando la experiencia, diría que los saberes tienen dimensiones y tienen una, una forma de aterrizarse. O sea, el conocimiento no solo son abstracciones y discursos sobre algo, sino también son maneras de actuar y formas de intervenir la realidad. Y eso era algo que estaba en la escuelita de inicio, pero que lo he seguido repensando y lo he seguido tratando de aterrizar a las formas que comparto cuando a mí me toca acompañar un proceso formativo. Y además también en esa idea freiriana de que uno se transforma haciendo esas cosas y no, o sea, no es que uno esté al frente haciendo algo, sino que estás haciéndolo con las demás personas y que además te interpela también la experiencia de otras personas y te transforma y no sigues sintiendo ni pensando lo mismo. Y además porque son cosas muy complicadas, hay muchas experiencias de dolor, de transgresión, de desamparo, que pues en el proceso también van siendo acuerpadas, repensadas, sentidas de manera colectiva. En la escuelita pasó, pero más allá de la escuelita también ha sucedido que muchas compañeras sintiéndose cómodas al hablar y poner en cuestión ciertas formas y la manera en la que la escuelita y las personas y el equipo que acompañaba tenía de acoger la palabra de la gente y sus reflexiones, etcétera, y cuidarla también, pues se abrían y hablaban de experiencias muchas de violencia de género, de abuso, etcétera. Y también era una forma de, o sea, porque las compañeras también decían que pues no había, o sea, eso nunca había pasado en una clase o sea, muchas tenían formación universitaria, otras ya estaban trabajando
y muchas no habían tenido esos espacios en otros lugares, ¿no? Y creo que poner lo afectivo le daba esa otra dimensión al conocimiento que lo hacía, que también le da sentido y que le da valor y que le da su posibilidad transformadora. O sea, no solo se trata de un discurso y unos cuerpos legislativos que funcionan en unos aparatos internacionales y nacionales, y etcétera. O sea, eso existe y eso es parte de la formación, pero eso no le da los sentidos, eso no activa la lucha, eso no funciona si la gente, además que lo necesita, no es cercano, ¿no? Porque además hay que acercarlo y entender por qué eso es un derecho, para qué es un derecho, por qué sirve, por qué el discurso jurídico existe y tiene sentido, quiénes lo utilizan, porque también es un pleito de poder. Y todo eso atraviesa pues muchos saberes que no solo tienen que ver con lo declarativo y con los diplomas y etcétera, ¿no? Tiene que ver con una transformación, porque, o sea, yo conocía esas otras cosas, y lo escuché de abogadas y de abogados y la importancia y por qué las conferencias y las convenciones y son importantes y etcétera, pero no me hacía clic hasta que vi a la gente, hasta que vi a las compañeras, a las doñas defendiendo el agua, luchando contra el feminicidio y además en situaciones completamente vulnerables, o sea, en Chimalhuacán, las señoras protestando ante el MP, tomándoles fotos, la gente del Estado, acosándolas por los policías, en un despliegue que nunca hacen, porque nunca vigilan nada, porque nunca cuidan a nadie, y en una marcha en donde la gente está protestando por algo que les parece indecente, indigno, pues les avientan todo el aparato del Estado, o sea, eso era, y sigue siendo indignante, ¿no? Y ahí es donde el discurso hacía sentido, o sea, además porque las compañeras convencidas de lo que estaban haciendo, pues se paraban enfrente, ¿no? de las autoridades y de todo lo que eso significa, ¿no? Entonces, y se enfrentaban pues a todo el aparataje ese. Entonces, ahí se conectan unos saberes que no están solo en la escuela, no están solo en una institución, sino también están en la gente, y además eso se va resignificando conforme pasa el tiempo, porque ahora que lo vuelvo a revisar, justo compartir eso y ponerlo con otras generaciones, con otras personas, pues también te va haciendo mirar un panorama mucho más grande. La escuelita también es esa oportunidad de mirar la cualidad y cantidad de luchas y de gente que está en los movimientos. Pues tal vez no soy muy convencional al momento de hablar de las rutas y las formas, porque también es una especie como de descubrimiento y además también es una especie de apuesta de manera de conectar con la gente y de cómo unos y una se deja tocar en los espacios, ¿no? Porque pues también hay una especie de resistencias personales a ciertos temas, cosas que nos duelen, que nos parecen más difíciles, que cruzan con nuestras historias de vida. Y si uno tiene algunas herramientas, puedes ir como atravesando todas esas dimensiones y conectando. Y a veces eso te permite mirar a la gente en su profundidad, en sus dimensiones, es decir, para mí la escuelita dejé de ver el espacio educativo como solo un salón, sino que también la banda tenía sus propias problemáticas, sus desconexiones, algunas venían del movimiento estudiantil, y tenían pues varias críticas, por ejemplo al movimiento 132, y al mismo tiempo estaban emocionadas por la posibilidad de que se diera algo, y luego la desarticulación del movimiento y la represión, cómo resignificar eso, incluso la persecución estatal y las paranoias que surgían en esos momentos, y también la efervescencia que luego hizo que cambiara pues el tejido social mexicano y especialmente de la ciudad, y cómo en la escuelita esas cosas tenían la posibilidad de discutirse. Incluso la banda decía que en el propio movimiento, porque
tiene esas formas como asamblearias y estudiantiles, o sea, tiene unas formas como universitarias que tampoco nos hemos cuestionado suficiente y que pues luego la banda en corto pues hablaba de ¿y por qué sucede esto, güey? ¿Por qué unas compañeras o compañeros toman las decisiones o tienen mayor prominencia? ¿Por qué esos sí están cuidados y esos no? ¿Y por qué tú que no tienes un nombre en la lucha, pues pasas como desapercibido, desapercibida? ¿Cómo acuerpas esos otros pues anónimas que están ahí, pero pues que no salen en las cámaras o no salen en la conferencia, pero que están pensando las cosas? Y a veces esos conectes pues llevaban a rutas de realizar cosas, porque no se activaban a la mejor ahí, pero decía la banda, pues vamos a hacer un taller sobre, por ejemplo, había banda que apenas empezaba a tener sus primeros acercamientos a las ideas feministas, a la perspectiva de género, pero estaban realmente movidas y conmovidas porque pues les hacía todo el sentido de las diferencias y cosas y del propio sexismo y de la propia discriminación que ellas habían sufrido en el movimiento y que no se ponían en cuestión, incluso formas de relacionamiento con, pues en la efervescencia del movimiento y los afectos pues desbordados por todos lados, pues mucha banda se emparejaba o tenía una relación afectiva, etcétera, o múltiples, y pues luego no había una forma de reconectar, de hacerlo de manera saludable, de manera que todas las personas que participaban pues crecieran, se acuerparan, se cuidaran, y pues esa falta de formas pues te llevaba a cuestionar pues todo el movimiento. O sea, ¿qué estamos haciendo si no podemos cambiar esas formas afectuosas cercanas? ¿Cómo vamos a cambiar todo lo demás? ¿No? Entonces me parece que la escuelita era ese espacio de poder poner los afectos de otra manera y sentirse cuidadas y cuidados, y poder poner cosas que a veces no se podían decir en otros lugares, y había cierta confluencia de algunos discursos también. En mi generación había un compañero que reivindicaba la palabra puto, y así él se decía: yo no soy gay, ¿no? Yo me denomino así porque estoy tratando de cambiar ese concepto, de quitarle esos sentidos y repensarlos y ponerlos en otro lugar, y toda esa discriminación que yo he sufrido y el dolor que me ha causado, llenarlo de reivindicación y de poder denominarme como yo quiera, y poder pararme en cualquier espacio así. Y luego ver a esos compañeros, todavía cuando la diamantina no era una norma, en las manifestaciones aventándole diamantina rosa a los policías, ¿no? Y haciendo doble sentido con las macanas y no sé qué. Era muy interesante como poder desarticular en otro nivel, o sea, porque la banda luego dice, pues es que las marchas no van a solucionar el asunto, y es que luego no se piensa que las marchas no son la solución, y además no es siempre lo que pasa socialmente, sino lo que a uno le pasa cuando protestas porque algo te indigna, ¿no? Y pues creo que, o sea, la articulación de todo eso y las vías, pues no eran evidentes y no han sido evidentes nunca, ¿no? O sea, creo que lo que en particular a mí me parece que nos permite conectar es la sensibilidad de poder conocer la diferencia profunda, radical, de otra forma de existir. Y eso hay un montón en la escuelita, o sea, porque también hay banda que, por ejemplo, venía de Oaxaca, venía del movimiento magisterial, o más hacia el movimiento obrero, y había muchas cosas que en Chilango, aquí en la ciudad, pues nunca habíamos escuchado, o sea, porque es de una complejidad que no nos imaginamos, Oaxaca y todas las cosas que suceden ahí, y luego cómo se articula de manera distinta el Estado, y cómo hay muchos poderes locales y contradicciones y luchas en diferentes niveles, ¿no? Desde el campo y la producción hasta el magisterio, las universidades, etcétera, etcétera, ¿no? Los propios movimientos artísticos. Y pues no digo que todo el mundo, pero sí creo que estaban puestas muchos elementos que a muchos nos enriquecieron y que
nos permitieron justo pues mirar a esa banda de manera distinta. De manera sencilla podría decir que regresé al centro porque quería repensar ese proceso que para mí fue importante y transformador en la vida. Pero honestamente hay como una especie de indeterminación, pues tal vez por eso intuitivamente me metí al posgrado y etcétera, porque, bueno, además porque quiero documentarlo y porque quiero escribir sobre eso, porque me parece que son procesos fundamentales para lo que sea que vaya a pasar en el futuro. Y me parece que aquí en la escuelita hay gente necesaria y fundamental para lo que sea que vaya a suceder en este país, en estas geografías, en el futuro próximo. Y también para ver con esperanza y con deseo el futuro, ¿no? Y también porque en los espacios que hasta ahora conozco, laborales, institucionales y demás, uno fácilmente puede caer en un solipsismo creyendo que lo que tú sabes o lo que tú piensas o lo que tú sientes, porque tienes cierta experiencia, porque has leído o lo que sea, puede ser correcto o válido, tener un valor universal o más allá de o puedes no tener clara la medida de cuál es el valor de eso que sientes y piensas. Y creo que solo haciéndolo colectivamente y dialogando y cuestionándote y sabiendo que hay cosas que alguien te puede decir que duelen y hay otras que al revés, ¿no? Que son placenteras, que te invitan, etc. En ese convivir y encontrarse, pues le damos sentido como a las cosas que pasan, y además también porque ser un adulto en esta época es terrorífico, o sea, porque es difícil planear un futuro en el que no sabes exactamente qué va a suceder, porque si estás en estos ambientes pues conoces la crisis, pues todas las crisis, porque básicamente vivimos en crisis, ¿no? Ambiental, política, social, familiar, personal, institucional y etcétera, ¿no? Le podemos poner muchas características a eso. Pero regresar a esa experiencia para mí, como la viví al principio, fue alentadora y como la sigo viviendo es alentadora. O sea, es una manera de alimentar la fe, de hacer una manera de existir y reexistir con otras personas, que no tiene que ver con el futuro, sino con el ahora.